Esta serie la hemos llamado ¿Qué emoción? Entonces dile a la persona que está a tu lado, ¿qué emoción? Pero mírala de nuevo y hazle la pregunta, ¿qué emoción? Ahora hazlo con otro sentido, ¿qué emoción? Y hoy yo quiero que podamos aprender un poquito de un hombre que dejó que sus emociones controlaran sus decisiones y le tomó un buen tiempo para retomar el camino y para dejar que Dios tuviera el control total de su vida. Si tienen sus Biblias, vamos a abrirla en el libro de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3 es fácil, queda después de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Éxodo capítulo 3. Los primeros 5 versos. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice así, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó al rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Vas a decir conmigo, Señor Jesús, habla mi corazón, que hoy entienda tu palabra y que hoy tu espíritu comience a controlar mis emociones y mi corazón. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy me gustaría compartir el tema, quítate las sandalias. ¿Cuál es el tema del mensaje? Mira a la persona que está a tu lado y dile, quítate las sandalias. Espero que se hayan puesto talquitos. Quítate las sandalias. Me llamó la atención este texto, ¿por qué? Porque si entendemos un poquito el contexto de lo que estaba viviendo Moisés, de la historia de Moisés, del pasado de Moisés. Moisés conocía de Dios, Moisés sabía que Dios tenía un llamado para él, pero a lo largo del camino se salió del camino, podríamos decirlo. Y es interesante porque Moisés nunca buscó a Dios. Moisés no fue al desierto para encontrarse con Dios, él simplemente estaba haciendo su trabajo. Pero Dios hizo todo para llamar la atención de Moisés. Dios creó la situación, creó una zarza que no se quemaba, creó algo sobrenatural. Y la Biblia dice que cuando Moisés vio esto, él vio y él dijo, wow, esto está increíble porque normalmente el fuego quema todo, pero esta zarza nos está quemando. Y él dijo, voy a acercarme, voy a ver qué es lo que es esto. Y es interesante que Dios creó todo para llamar la atención de Moisés. Entonces, ¿quién llamó a quién? ¿Moisés a Dios o Dios a Moisés? Dios a Moisés. Y cuando dice la Biblia, cuando Dios vio que Moisés se acercó, Dios llamó a Moisés por su nombre. Dios no le dijo, hey, venga, no, Dios le dijo, Moisés, Moisés. Y en ese momento él se dio cuenta que le estaban hablando a él personalmente. Cuando yo leí este texto, yo me preguntaba y yo le decía, Señor, ¿por qué de todas las cosas que tú le hubieras podido decir a Moisés en ese momento,
Dios sabía el propósito, Dios sabía el plan que Él tenía para Moisés. Y yo pensaba, ¿por qué de todas las cosas que tú le hubieras podido decir? Le hubieras podido decir, póstrate, le hubieras podido decir, haz aquello. Pero de todo, lo único que le dijiste, antes de poder revelar tu propósito, antes de poder ver cómo estaba el corazón de Moisés, antes de poder ver qué era lo que realmente estaba dentro de su vida, qué era lo que realmente había sucedido, Dios solamente necesitaba que Moisés hiciera una cosa. Antes de que Dios pudiera obrar en Moisés, Dios le pidió a Moisés una cosa. Requería acción. Dios no lo podía hacer por Moisés. Y cuando yo vi qué fue lo que Dios le pidió a Moisés, ¿qué fue? Quítate las sandalias. Requería una acción. Requería que él un poco de esfuerzo. Tenía que levantar la pierna, quitarse la sandalia. Pero luego él agrega, porque el lugar donde tú estás es tierra ¿qué? Santa. Ahora yo me quedé pensando, Señor, ¿por qué dijiste quítate las sandalias? ¿Qué habían en esas sandalias? Ahora tenemos que entender que en ese tiempo no tenían los zapatos bonitos que tal vez hoy tenemos. Mírale los zapatos a tu vecino, a ver si están bonitos, a ver si están limpios, a ver si están nuevos, o necesita de pronto un par nuevo. No sé, si Dios te pone en el corazón sembrarle unos zapatos, tal vez ese sea tu milagro hoy. Pero en esa época, miren, la mayoría aquí tienen zapatos que cubren el pie. Creo que todos los zapatos que estoy viendo aquí cubren el pie. Y me imagino que la mayoría aquí tienen medias. Si no tienen medias, no se quiten los zapatos. No quiero leer. Pero la mayoría tienen medias y se ponen sus zapatos. Y cuando caminan, eso evita que sus pies se ensucien. Ese es el propósito. El propósito de los zapatos es que protegen nuestro pie. Pero en ese entonces no tenían los zapatos sofisticados que hoy tenemos. En ese entonces tenían solo ¿qué? Sandalias. En ese entonces no tenían las calles lindas, no tenían los tapetes limpios que hoy tenemos, que uno caminaba y no se ensuciaba. En esa época no tenían nada de eso. Entonces, cada vez que la persona caminaba en la calle, ¿qué sucedía? El mugre quedaba ¿dónde? En los pies. Y quedaba automáticamente ¿en dónde? En las sandalias. Y yo me quedé pensando, Señor, ¿qué había en esas sandalias? Porque antes de que Dios pudiera tratar en Moisés, tratar el corazón de él, Dios requería una acción de parte de Moisés. Requería que Moisés hiciera algo. Moisés, antes de que te acerques, antes de que yo obre en ti, tienes que hacer algo. Quítate las sandalias. Las sandalias nos hablan de ¿qué? De dónde Moisés había estado. Nos habla de la historia de Moisés. Nos habla de el caminar de Moisés. Hasta ese momento Moisés había caminado de una cierta manera. Moisés había vivido diferentes situaciones, diferentes circunstancias, y al pasar los días, al pasar los años, al pasar las pruebas, al pasar los momentos difíciles, se empezó a acumular más cosas en sus sandalias, más mugre, más pecado, más indecisión, y todo eso quedó acumulado ¿en dónde? En las sandalias. Porque las sandalias nos hablan del caminar de Moisés. Ahora, ¿qué fue? Yo pienso, ¿qué fue lo que hizo Moisés para que Dios le dijera quítate las sandalias? ¿En cuál fue el momento en que tal vez él se equivocó? La historia de Moisés es increíble. Si no conocen la historia de Moisés, se la recomiendo, está en el libro de Éxodo. Porque desde el momento en que él nació había un decreto de muerte. Él era del pueblo hebreo, de los israelitas, pero en esa época vivían en Egipto. Y el rey de Egipto, el faraón, dio un decreto de muerte contra todos los niños varones. Moisés nació, su mamá lo protegió por 3 meses,
Pero al ver que ya no lo podía proteger más, lo puso en una cesta. Fue un bebé milagro. Dios lo protegió de una manera sobrenatural. Y lo increíble es que la mamá lo puso en el río, en la cesta, y él terminó en la casa del que lo quería matar, en la casa de Faraón. Cuando la hija de Faraón ve a ese bebé, ella sabía que era un niño hebreo, pero ella tuvo compasión y ella dijo: lo voy a adoptar. Entonces Moisés terminó siendo el nieto del que lo quería matar. Moisés creció en el conocimiento de los egipcios. Moisés fue educado en el conocimiento de los egipcios. Pero lo interesante es que Moisés siempre supo quién era su pueblo. Él sabía que su pueblo eran los hebreos. Y él sabía que Dios tenía un propósito con él. Mira lo que dice la Biblia en Hechos, capítulo 7. El verso 22, yo se los leo rápidamente, dice así, dice: a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Pero dice así: cierto día, diga conmigo, cierto día. Entonces dice, cuando Moisés tenía 40 años, decidió, ¿qué hizo él? Decidió visitar a sus parientes, al pueblo de Israel. Saben que él sabía que sus hermanos eran el pueblo de Israel. Y dice, vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Y miren lo que dice: Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. ¿Qué sucedió en ese momento? Para que ustedes entiendan. Moisés un día, dice así, cierto día, Moisés ya tenía cierta edad, tenía 40 años, pero hay una palabra clave, la palabra es decidió. ¿Qué hizo Moisés? En ese momento, yo no sé, él sintió que era el momento. Las emociones empezaron a hablar al corazón de Moisés, a decirle: ese es el momento que te levantes como líder. Él sabía, yo no sé si había recibido una palabra, yo no sé si alguien le había dicho: tú vas a ser el libertador. Yo no sé, la Biblia no nos dice eso, pero sí nos dice que llegó un momento en que Moisés sintió. Él sintió en ir y él tomó una decisión basada en lo que él sentía. ¿Saben qué sucedió el momento en que él sintió y él decidió? Él se puso ¿qué? ¿Qué se puso? Las sandalias, sus sandalias. No fue una decisión basada en el espíritu, fue una decisión basada en sus emociones. En el libro de Éxodo, el capítulo 2, lo vemos un poquito de otra perspectiva. Miren lo que dice el verso 11, Éxodo capítulo 2, verso 11. Dice así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces mira lo que dice: entonces miró a todas partes Moisés y dice, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Qué hizo Moisés? Dice, Moisés salió, él decidió. Pero cuando estaba en esa tarea de ver a su pueblo, a sus hermanos, dice que él vio a un egipcio maltratando a uno de sus hermanos. Y dice que él se detuvo y miró a ambos lados. ¿Qué hizo Moisés? Miró. Y luego dice, viendo que no había nadie. ¿Saben? Ese momento fue tan decisivo para Moisés. ¿Por qué? Porque imagínense todas las emociones que estaban dentro de él. Era un momento de decidir o no. Tenía como a veces vemos en las películas, el ángel que le habla y el demonio que le habla. Y él tenía que escoger: o dejo que este sentimiento de rabia me controle y mato al egipcio, o me controlo y no lo mato. Él tenía que tomar una decisión. Y la Biblia dice que antes de que él matara al egipcio, él tuvo la opción de escoger, porque él miró que no hubiera nadie.
Cuando él vio que no había nadie, que nadie lo estaba viendo, esa emoción, esa ira, esa furia que estaba dentro de él, lo llevó ¿a qué? A cometer un crimen y a matar al egipcio. Y él dijo, bueno, nadie vio, estoy bien, pero algo dentro de él sabía que lo que él hizo estaba incorrecto. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Excavó un poco y metió el cuerpo del egipcio, ¿dónde? En la arena. Es interesante esto, ¿por qué? Porque sucede muchas veces con nosotros. Sucede muchas veces que aún el pecado entra en nuestras vidas porque dejamos que una emoción que nos controla cuando nadie nos ve nos lleve a abrir esa puerta. ¿Tú qué haces cuando nadie te ve? Es impresionante porque a nosotros nos afecta mucho cuando las personas nos ven. No sé si les ha pasado algo simple como uno está bajando las escaleras. Si se cae de las escaleras, lo primero que uno puede ser que le esté doliendo un resto, pero lo primero que uno hace, uno mira a ver si alguien lo vio. ¿Sí o no? Si tú ves que nadie te vio, qué descanso, qué alivio. Tú te levantas como si nada pasó, bueno, sobándote un poquito, pero alegre. Pero si tú te caes y ves que preciso el que siempre te la monta vio, preciso de todas las personas, ¿por qué él? ¿Por qué? ¿Tú qué haces? Tú sientes, o sea, te duele más la vergüenza que el totazo que te diste, porque te vieron, porque te caíste y te vieron. Pero cuando te caes y nadie te ve, nadie se entera, tú no le cuentas a nadie. Es tu secreto, nadie vio, tú estás bien, ¿cómo te fue? Bien, súper, ¿no? Un día normal, pero nadie sabe que tienes severo morado. Y tú estás feliz porque nadie te vio. Ahora, es impresionante cómo eso afecta mucho nuestras emociones. Y cómo Moisés, él dice que tuvo un momento, miró y él dijo, no hay nadie. Nadie está viendo y tengo un sentimiento de hacer esto. Tengo una emoción y es como que ahí empezó la carne, el alma a decir, mátalo, Moisés. Eso no era un sentimiento que venía del espíritu. ¿Ustedes creen que el espíritu le va a decir, mata a Moisés? No, era un sentimiento de la carne, del alma, una emoción que él decía, así me voy a vengar. Y fue en ese momento que nadie estaba viendo que él dijo, bueno, nadie va a ver, voy a matarlo. Lo mató. Y miren, eso no solamente es pecado, pero es un crimen. Mató a una persona, lo esconde. Y es interesante porque muchas veces son nuestras emociones las que abren puertas a pecados ocultos. Pecados que yo sentí, nadie estaba viendo, nadie estaba conmigo. Yo sentí un deseo, entré, pensé que nadie. Pero ¿saben algo? Dios ve todo. Servimos un Dios omnipresente. Y aunque Moisés pensaba que nadie estaba viendo, aunque Moisés pensaba, no, fue un sentimiento que me controló, pero ¿saben qué? Ya lo escondí. Ya escondí eso. ¿Qué sucedió cuando el rey David, la Biblia dice en 2 de Samuel que cuando los reyes salen a la guerra, en la época que los reyes salen a la guerra, David se quedó. Él sintió quedarse. Entonces él se quedó en su palacio. Y cuando salió una tarde, dice la Biblia, que él salió al balcón y vio a una mujer que se estaba bañando. En ese momento no fue que el espíritu le empezó a hablar a David. No, fue una emoción, una emoción que empezó a controlar las decisiones de David. Y David empezó a ser otra persona, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que escribió el Salmo 23, el hombre que nosotros decimos, wow, tremendo siervo de Dios. No tuvo cuidado, dejó que esa emoción incorrecta controlara su vida. ¿Y qué sucedió? Terminó no solamente con una mujer que ya estaba casada, no terminó solamente en un pecado de inmoralidad sexual, sino que luego decía, ¿cómo tapo esto? ¿Cómo puedo ponerle arena?
Siempre que uno deja que la emoción de uno controle, que uno explota, lo primero que uno quiere hacer es: ¿cómo lo escondo? ¿Qué hago ahora para arreglar esto? ¿Qué hago ahora para esconder esto? Entonces, ¿qué hizo David? David dijo: bueno, voy a pensar en algo para tapar lo que hice. Se enteró que esa mujer, Betsabé, había quedado embarazada. Él dijo: bueno, voy a traer al esposo. El esposo estaba en la guerra, estaba peleando por David y por la nación. Y David dijo: lo voy a llamar. Y le dijo: ven, Urías, ven aquí, toma, bebe vino. Y el plan de él era que él bebiera mucho vino, fuera a su casa, estuviera con su mujer, y a ella no habría problema. Ahí él ya tapó con arena. Pero ¿saben qué? Uno nunca puede tapar con arena, o, para decirlo mejor, todo lo que intentamos tapar con arena, tarde o temprano viene el viento y todo sale a la luz. Y David intentó taparlo. Lo mató a este hombre, mandó a matarlo. Pero tarde o temprano todo sale a la luz. ¿Y qué pasó con Moisés? Tarde o temprano esa emoción que lo controló salió a la luz. Y Faraón y el pueblo, todos vieron que Moisés había matado a un hombre. ¿Y qué sucedió en ese momento? La Biblia dice que cuando Moisés se enteró que lo que él había hecho había salido a la luz, dice la Biblia que él tuvo miedo. Otra versión dice que él tuvo temor. Y dice que por ese temor él huyó. Diga conmigo: huyó a una tierra que se llama Midian. Y lo interesante es que Midian significa conflicto. Otra significado es aflicción. Es interesante porque la primera emoción que llevó a Moisés a matar a un hombre fue el enojo. Fue que le dio piedra que estuvieran maltratando, y esto lo llevó a matar. Pero la segunda emoción que controló su vida fue el temor, porque él tuvo temor de lo que pensarían. Él tuvo temor de que lo mataran. Él tuvo temor de que las personas supieran que él había hecho eso. Entonces la solución más fácil fue huir, fue irse, enfrentarse. Era más fácil huir a enfrentarse a su pecado. Era más fácil correr a enfrentarse y decir: sí, es verdad, yo hice eso, yo la embarré. Y por 40 años Moisés dejó que el temor controlara su vida. Moisés dejó que esa emoción lo paralizara. La Biblia dice en Proverbios que el temor al hombre pone lazo. Es un lazo para nuestras vidas, no nos deja avanzar. Y saben, yo he visto tantas veces cuando el pecado entra, lo primero que el enemigo hace es traer temor. El enemigo acusa. El enemigo dice: si se enteran de lo que hiciste, si se enteran de eso, y empieza a sembrar semillas de temor. ¿Y cuál es la primera reacción de las personas cuando se sienten culpables, cuando sienten que fallaron, cuando hicieron algo incorrecto, cuando intentaron tapar las cosas con arena? La primera emoción que viene es temor, es culpa, es huir, es intentar evitar que la verdad salga a la luz. Y por 40 años eso era lo que Moisés llevaba en sus sandalias. Él llevaba culpa, él llevaba pecado, él llevaba vergüenza, y él llevaba, por encima de todo, llevaba temor. Él tenía temor. Él era el gran libertador, pero el gran libertador mató a un hombre. El gran libertador huyó. Y Moisés pensó que Dios nunca más podría usarlo, porque eso es lo que el enemigo hace. Cuando el pecado entra, el enemigo, la Biblia dice que él es el que acusa día y noche. Y él empieza a acusar, y él empieza a recordarte de lo que has hecho, y él empieza a controlar tus emociones. Entonces tú te despiertas triste, tú te despiertas con ese sentimiento de que no tienes propósito, y empiezas a dejar que esas emociones controlen tu vida. El pastor Cho, que es el pastor de la iglesia más grande del mundo en Corea, él cuenta en uno de sus libros que conoció a una mujer. La verdad, llegó una pareja a una consejería, y el hombre, el esposo, le dice: pastor Cho, yo necesito que usted hable con mi esposa. Y el pastor Cho le dice: ¿por qué? Y él le dice: pastor, yo amo a mi esposa,
Yo intento hacerla feliz, pero nada de lo que yo hago la hace feliz. Y el pastor Cho le dice, dame 5 minutos con ella. Entonces entra la esposa con una cara toda afligida, la cara toda triste. El esposo sale y el pastor Cho la mira y le dice, si tú no me cuentas qué está pasando dentro de ti, yo no te puedo ayudar. Y ella le dice, pastor, yo tengo una culpa que me ha perseguido por años. Y le dice, cuando yo era joven, más joven, yo viví mucho tiempo con mi hermana y con mi cuñado. Ellos fueron muy amables conmigo. Pero en ese tiempo mi hermana enfermó y estuvo mucho tiempo en el hospital, estuvo mucho tiempo hospitalizada. Y en eso yo la traicioné con mi cuñado. Y cuando ella volvió a la casa, ya saludable, yo no podía mirarla a los ojos. Entonces yo huí. Y yo dije, con el primer hombre que me proponga matrimonio, con ese me caso. Y este fue el que me propuso. Y es decente y todo, pero yo siento que no lo merezco. Yo siento que no he hecho nada para merecer a un hombre que me ame, un hombre que sea tan especial. Yo no merezco esto. Yo no merezco ser feliz, le decía. Yo no merezco ser feliz. Y el pastor Cho le dice, bueno, te quiero llevar un paseo. En nuestras mentes vamos a ir en un paseo. Listo, cierra tus ojos. Dice, dame tu mano, vamos a ir a este lago que me encanta ir. Entonces ellos entraron en ese paseo y él le decía, sígueme. Él fue caminando, ella fue siguiéndolo en sus imaginaciones. Y cuando llegaron al lago, él le dice, tú vas a hacer exactamente lo que yo hago. Ella ve que él toma una piedra pequeña, y él le dice, mira mi piedra, yo la voy a lanzar al lago. Escucha el sonido. El pastor Cho lanzó la piedra, hizo un ruido bien pasito, pero hizo un ruido y fue al fondo. Ahora él le dice, ahora toma tu piedra. Tu piedra es más grande, tu piedra es más pesada. Y ella toma la piedra más grande, más pesada, y él le dice, arrójala. Y ahí ella la arrojó. Requirió más esfuerzo, pero en el momento hizo un gran ruido. Él dijo, escucha el ruido, escúchalo. Pero te hago una pregunta, ¿a dónde fueron las dos piedras, la grande y la pequeña? Y ella le decía, al mismo lugar. Y a él le dijo, mira, tu pecado y mi pecado, cuando los lanzamos al pie de Jesús, al pie de la cruz, algunos hacen más ruidos que otros, pero van al mismo lugar y somos libres, libres del temor, libres del pecado, libres de todo lo que nos estaba haciendo infelices. Ahí él oró por ella, le ministró y ella le dijo, gracias pastor, gracias, porque llevo años infeliz, llevo años donde la culpa me hablaba, donde el temor me hablaba. Esa mujer, el semblante le cambió. 6 meses después volvieron, y cuando el pastor Cho los vio, no reconoció a la mujer. El esposo de esta mujer le dijo, pastor Cho, yo no sé usted qué le hizo a mi esposa, pero gracias. No sé qué le hizo, si le lavó el cerebro, pero ella es otra persona. Gracias. Y le decía, gracias, gracias, gracias. Pero todo fue porque ella, en otras palabras, se quitó ¿qué? Las sandalias. Por años había llevado esa culpa, por años había llevado ese pecado que la atormentaba día y noche. Pero cuando ella dejó eso a los pies de Jesús, Jesús le dio unas sandalias nuevas. No eran unas sandalias que llevaban el nombre culpa, eran unas sandalias que llevaban el nombre perdonada. Eso es lo que Jesús hace. Cuando tú depositas esa carga, ese pecado, esa culpa, hay un intercambio sobrenatural. Y por eso en el momento que Dios llama a Moisés, Dios le dice, Moisés, si tú no me das lo que has estado llevando por 40 años, yo no puedo darte lo que solo yo quiero darte. Mire, Moisés había sido tan controlado por sus emociones.
Es increíble lo que el temor hace en una vida. El temor lo dejó aislado de su pueblo por 40 años. Moisés estaba viviendo una vida miserable. Moisés, yo creo que cada día se despertaba diciendo: ¿para qué estoy viviendo un día más? Estaba apacentando un rebaño que era su trabajo, que ni siquiera era de él, era de su suegro. Moisés no tenía nada. Y fue en ese momento que Dios lo llamó. Dios esperó el momento exacto, el momento en que pudiera llamar la atención de Moisés. Yo no sé si Dios había intentado otras veces de llamar a Moisés, pero tal vez Moisés no había escuchado. Pero en ese momento Dios lo llama y él escucha. Cuando Dios ve que Moisés se acerca, escuche esto: el cambio de Moisés comenzó cuando él vio algo sobrenatural. Diga conmigo: sobrenatural. Porque la Biblia dice que la zarza no se quemaba. Ahora les hago una pregunta: ¿esto es normal? ¿Sí o no? No, no es normal. Porque cuando tú le pones fuego a cualquier cosa, ¿qué es lo normal? Se quema. Miren, sus vidas comienzan a cambiar y su espíritu nace de nuevo cuando ustedes tienen una experiencia sobrenatural con Jesús. Si no han tenido una experiencia sobrenatural con Jesús, no es una religión, con Jesús la persona, algo que es diferente, algo que no es normal, algo que no es de este mundo, es en ese momento que tu espíritu vive. Si no has tenido una experiencia sobrenatural, lo más probable es que tus emociones están controlando tu vida. Es que el enemigo crea circunstancias para hacerte sentir sola, para hacerte sentir triste, para hacerte sentir de diferentes maneras. Y ahí el enemigo abre una puerta y tú tomas una decisión porque te sientes así. Pero cuando tú conoces a Jesús de verdad, cuando tú tienes una experiencia sobrenatural, ahora tú no tomas decisiones basadas en lo que tú sientes, porque ahora tú vives una vida guiada por el Espíritu. Di conmigo: por el Espíritu. Yo les digo, mi vida cambió completamente cuando yo tuve una experiencia sobrenatural con Jesús. El hecho de que tal vez hay personas aquí que nacieron en un hogar cristiano, eso no significa que conozcan a Jesús. Eso no significa que conozcan quién Él es. Una cosa es escuchar, una cosa es haber escuchado historias de la Biblia, otra cosa es cuando la Biblia se hace real. Cuando yo he tenido una experiencia sobrenatural. Y yo por mucho tiempo, yo no había conocido a Jesús de esta manera. Yo tomaba decisiones basadas en lo que yo sentía. Muchas veces decisiones erradas, la mayoría decisiones erradas, porque nosotros si nos guiamos por lo que sentimos, nos equivocamos. En relaciones, en trabajos, en carreras, porque todo alrededor nos presiona a sentir algo. Pero cuando uno conoce a Jesús, en el momento que Moisés vio la zarza, tuvo algo sobrenatural. Cuando Dios le dijo: quita el calzado de tus pies, quítate las sandalias, requería un acto de fe, requería todo lo que él había levantado por años, todo su caminar, rendirlo y decirle: Señor, yo no sé nada, no voy a tomar más decisiones basado en lo que siento, en lo que pienso, en lo que quiero. Ahora soy tuyo. Pero eso solo comienza cuando tú has tenido una experiencia sobrenatural. Di conmigo: sobrenatural. Mi experiencia sobrenatural, y termino con esto, yo la tuve más o menos. Yo he visto el poder de Dios desde que tenía 5 años, desde que mi familia vivió el atentado, que mi papá recibió 5 impactos de bala, que los médicos decían que era imposible que viviera, que sobreviviera a eso. Yo vi la mano de Dios, pero a veces uno ve, pero al mismo tiempo no conoce personalmente. Dios llamó a Moisés de forma personal, le dijo: Moisés, Moisés. Y fue hasta que yo tenía 15 años, yo ya estaba en la iglesia, yo ya había aún predicado porque yo conocía la Biblia, pero es diferente conocer la Biblia a conocer a Jesús. Porque cuando tú conoces a Jesús, tú conoces el autor. Cuando tú te has leído un libro, es muy diferente. El libro cobra sentido cuando tú conoces al autor.
tú dices, ya entiendo por qué escribiste eso. Ya entiendo por qué está eso. Y todo cambia. Y no se vuelve algo religioso, no se vuelve algo aburrido, se vuelve algo emocionante. Y a los 15 años yo tuve esa experiencia. Y fue una experiencia que fue sobrenatural. Porque yo requería, fue en un momento donde si yo no tenía algo así fuera de lo común, fuera de lo normal, yo nunca, ni siquiera estuviera aquí en este momento. Fue en un momento donde yo estaba dentro de un río, el río Negro, dentro de un río, ahogándome ahí, que yo me di cuenta que no había tenido una experiencia sobrenatural. Fue en ese momento que yo dije, Dios mío, yo necesito una experiencia sobrenatural. Estando ahí dentro de ese río, no les voy a contar toda la historia para no hacerla larga, pero estando dentro de ese río, mi pie atascado en una roca, fue en ese momento que yo le dije, Jesús, revélate a mí. He escuchado de ti, pero no te conozco y no quiero morir sin conocerte, porque yo sé a dónde van los que no te conocen. Porque tú solo tienes vida eterna si conoces a Jesús, no si conoces de la Biblia, si conoces a Jesús. Si tú tienes todo lo que has llevado el pecado y nunca te quita las sandalias, tú no conoces a Jesús. Tú solo conoces a Jesús cuando tienes esa experiencia sobrenatural. Y en ese momento no había forma, no había en serio poder humano de que yo saliera de ese río con vida. Y fue algo sobrenatural, una fuerza que hasta el día de hoy yo no explico, una fuerza que me tocó, que me cambió y me sacó de manera sobrenatural. Y ese día yo conocí el poder sobrenatural de Dios. Yo conocí esa zarza que para mí no se quemaba. Y yo dije, Señor, heme aquí. Y en ese momento el Señor me dice, quita el calzado de tus pies. Solo en el momento en que tú te encuentras cara a cara con Dios es que Dios puede ver lo que ha estado en tu vida y te dice, tienes que quitar eso. Eso no está bien. Quita el pecado, quita lo que has estado escondiendo y deja que mi espíritu viva en ti de nuevo. ¿Cuántos quieren esto? Yo te invito a que te pongas en pie ahí donde estás. Y hoy de pronto tú no has nunca vivido una experiencia sobrenatural con Jesús, o de pronto no lo conoces a Él, no conoces a Jesús, tal vez has escuchado de Él, pero no lo conoces, y por eso has caminado años, has caminado tanto tiempo con tus sandalias, con tus zapatos. Y yo te pregunto hoy, ¿qué hay en tus sandalias? ¿Qué has llevado? Tal vez una emoción te llevó a hacer algo y eso te llevó a que otra emoción te controlara por años. Y tal vez te encuentras aquí hoy y mi oración es que así como Dios llamó la atención de Moisés y que Moisés vio y que Moisés se acercó, mi oración es que hoy tú entiendas que todo esto que Dios está haciendo, que esta reunión, la verdad, Dios la usa para llamar tu atención. Dios la usa para que tú, para ver, ¿será que está prestando atención? ¿Será que mi hijo está escuchando? ¿Será que mi hija está escuchando? Y Dios no te llama de manera impersonal, porque Dios es un Dios personal. Dios conocía a Moisés, Dios por eso lo llamó con su propio nombre y le dijo Moisés. Y Dios conoce tu nombre. Y yo sé que hoy Dios está llamando, está llamando o creando una situación para llamar tu atención, para ver si tú estás viendo, para ver si tú estás escuchando. Pero para que Él pueda empezar el cambio en ti, tú tienes que hacer algo, así como Moisés lo hizo. Tú tienes que quitarte las sandalias. ¿Qué hay en tus sandalias? ¿Qué has llevado por años? Tal vez sin darte cuenta estás donde estás por decisiones que tomaste basadas en tus emociones. Empezaste una relación porque te sentías sola. Empezaste a hacer algo incorrecto porque sentiste el deseo.
Y muchas veces esas emociones no te han llevado al camino que Dios tiene para ti. Lo que Dios quiere para ti es que seas feliz, es que encuentres el plan que Él tiene para ti.